Olá, buenos dias a todos. Hoje estamos em mais um Arbitragem em Dois Mundos. Vamos discutir o Brasil e a América Latina e a relação que nós temos em relação à arbitragem com todos os países latino-americanos. E para isso, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, que é o Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara Portuguesa, o Quatro Casas, o Encontro Internacional de Arbitragem de Coimbra, o Moraes Leitão Advogados e o Valde Advogados, e o apoio do CIARB Brasil, dos Jovens Advogados de Língua Portuguesa e do Portugal Very Young Arbitration Practitioners. Hoje nós conseguimos reunir aqui quatro especialistas de diferentes países: a Jennifer Alfaro, a Flávia Mangi, a Cecília Flores Rueda e a Macarena Letelier. Uruguai, Brasil, México e Chile representados nesse debate de hoje. Gostaria de agradecer muito a doutora Jennifer, que foi quem nos ajudou a fazer isso. A doutora é doutora em Direito e Ciências Sociais, fellow do CIARB, professora de Direito Comercial e Comércio Internacional e Arbitragem no Uruguai e no exterior, é integrante do Comitê Executivo da União dos Advogados, autora de 6 livros e 75 artigos em revistas especializadas de direito, vice-presidente da Associação dos Esquibranos do Uruguai e presidente da Associação Red ArbMed, membro do Conselho Diretivo do Centro de Mediação e Arbitragem LIDECO e sócia fundadora do Alfabeto Uruguai. Jennifer, buenos dias, e acá sincera mi espanhol. Gracias. Muito obrigado, o prazer é nosso. Tenho que agradecer ao canal de arbitragem que sempre tem a deferência de nos convocar. Este é um evento muito importante porque tem a finalidade de acercar mundos que às vezes parecem longes entre si, mas estamos na mesma zona do mundo. Este evento quer apresentar e mostrar se há mesmo diferenças ou se estamos mais próximos do que pensamos. Quero já anunciar que, ao final deste intercâmbio, vamos ter a oportunidade de fazer perguntas, assim que vayam preparando as perguntas. Como já o Lauro tem anunciado, temos hoje 3 panelistas maravilhosas, y aquí mudo parcialmente, cambio para el español. Tenemos además representantes de 3 países que son sin duda ejemplos en materia del desarrollo del arbitraje regional. Tenemos a Chile, representado por Macarena Letelier. Tenemos a Cecilia Flores Rueda de México, todas además muy conocidas en este ámbito. Tenemos a Flavia Mangi. Me voy a permitir leer una breve reseña de su currículum porque realmente todas ellas tienen una larga trayectoria. Por un lado, decía, empezamos por Macarena Letelier Velasco, de Chile, abogada y magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile. Desde el año 2014, además, como todos sabemos, directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, CAM Santiago, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, ex fiscal del Ministerio de Economía, árbitro del Sistema de Concesiones de Obra Pública en Chile, profesora de mediación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, profesora de posgrado invitada en temas de mecanismos de resolución de conflictos, tanto regional como en el extranjero, y autora de diversas publicaciones y expositora en diferentes seminarios, tanto en Chile como en el extranjero. Premio 100 Mujeres Líderes, otorgado por El Mercurio y por Mujeres Empresarias en los años 2018 y 2019. Tenemos también a Cecilia Flores Rueda, de México, que después de una larga trayectoria dirigiendo práctica en grandes firmas nacionales e internacionales, fundó su propia firma, una firma muy destacada, Flores Rueda Abogados, es counsel del Institute for Transnational Arbitration, se graduó con mención honorífica en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, cuenta con posgrado en Derecho Mercantil en dicha universidad, maestría en Derecho Internacional, también con mención honorífica, y diplomado en materia de energía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Comisión de Arbitraje de la CCI,
del College of Commercial Arbitrators y del Instituto Mexicano de Arbitraje. Periódicamente, además, Cecilia publica casos sobresalientes en materia de arbitraje en la reconocida publicación Kluwer, y de hace más de 20 años imparte cátedra de negociación, arbitraje y mediación en la maestría de Derecho de la Empresa de la Universidad La Salle. Tenemos también a Flavia Foz Manche, es socia de Manche y Gabay, es basada en San Pablo, Brasil. Flavia es profesora de la UNESP, específicamente en el programa de maestría de la Facultad de Derecho. Tiene grados de maestría y doctorado, entre otros, el de la Universidad de San Pablo, pero asimismo grado de máster de la New York University. Además ha sido, entre otros detalles, pues la lista es muy larga de méritos, ha sido estudiante de intercambio en la Ludwig Maximilian University de Múnich, a su vez investigadora invitada en la Harvard Law University, Harvard Law School. Además ha dado conferencias en el Trinity College de Dublín y ha sido admitida para la práctica de la abogacía tanto en Brasil como en Nueva York. Además, entre otros méritos, como les decía, es miembro y ha sido editora, además, en jefe de la revista brasilera de arbitraje y secretaria de ICC Brasil, de la Comisión de Arbitraje y Mediación, además de representante de ICC-IAF. Como ya les anunciaba, un resumen que refleja la importante carrera que estas tres mujeres del arbitraje, diría más que solamente latinoamericano, iberoamericano, que tenemos hoy para compartir estas ideas. Bueno, recuerdo nuevamente que tenemos la oportunidad de preguntas al final, pero hemos preparado hoy una instancia de intercambio, de ida y vuelta, muy rica, como van a ver, y esperemos que así lo puedan apreciar. Primer tema de intercambio de la mañana de hoy: litigio de mala fe en el arbitraje. ¿Brasil y Latinoamérica tienen la misma visión sobre el tema? Si nosotros llegamos a lo que es la solución de disputas y el tema de la buena fe o la mala fe, primero podemos pensar en la aproximación de derecho de fondo. Sin duda, cuando comparamos el tema de la buena fe en derecho de fondo, en derecho sustantivo, nos surge a la mente la gran diferencia que se presenta entre lo que son los ordenamientos jurídicos, las culturas incluso jurídicas, del civil law y el common law, ¿verdad? Grandes diferencias que además se han reflejado en la normativa internacional y que a veces generan problemática en la solución de controversias internacionales. Pero la aproximación que queremos darle en la mañana de hoy es otra. Es el litigio de mala fe, es decir, la incidencia de la mala fe en las acciones que toman las partes, los consejeros, y lo podemos ampliar incluso, los intervinientes en el arbitraje internacional, esos diferentes protagonistas que se presentan, no solamente con carácter general, sino que luego vamos a aterrizar un poquito más en estos tiempos que se nos presentan a partir de las emergencias sanitarias. Primer pregunta para nuestras panelistas. En realidad, en la práctica, porque aquí queremos ir a la rica práctica que ustedes pueden trasladarnos desde sus diferentes países, ¿han constatado en los mismos diferentes manifestaciones de litigio de mala fe? Empecemos, por ejemplo, por Flavia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Buenos días. Es un placer participar en este debate, Arbitraje entre dos mundos, promovido por el canal Arbitraje. Le agradezco a Laura a la invitación, a Jennifer por la organización y saludo a mis colegas Cecilia y Macarena. Sobre el tema del litigio de mala fe, es importante registrar que la ley brasileña de arbitraje, en su artículo 27, determina: el laudo arbitral se pronunciará sobre la responsabilidad de las partes acerca de los costos y gastos de arbitraje, así como los honorarios derivados de los litigios de mala fe. Entonces, están previstos en la ley. Todavía, aunque hay previsión legal, esa práctica casi nunca ocurre en las condenaciones de mala fe.
Incluso en el proceso judicial, el litigio de mala fe no es muy común. Los requisitos para establecer la responsabilidad por la mala fe exigen que es difícil comprobar la voluntad maliciosa de causar un daño. Son escasas las condenaciones por mala fe. Normalmente, en arbitraje, lo que se verifica es la ponderación de la conducta de la parte a la conducción del litigio en la fijación de los costos de arbitraje. Muchas veces son incluidos en el acta de emisión que el comportamiento de las partes serán considerados en el momento de fijación de los costos del arbitraje. Gracias, Flavia. Muy interesante. Se va a armar debate seguramente. Cecilia, ¿qué puedes aportarnos al respecto? Gracias. Antes que nada, darles las gracias por esta invitación. Me siento muy honrada de poder participar y estar esta mañana con todos ustedes en una transmisión de primera. Muchas felicidades por el esfuerzo. Estoy feliz de estar aquí esta mañana. Y bueno, regresando a nuestro tema. Jennifer, me parece que tocas algo muy importante, que es el tema de las diferencias culturales. Finalmente, pues el derecho lo que hace es regular la conducta del ser humano en la sociedad. Y esto pues también tiene un reflejo. Estas cuestiones sociales, culturales, se manifiestan en la conducta de las partes. De ahí me parece muy importante el esfuerzo que ha realizado ICA, dando a conocer unos lineamientos sobre la conducta de las partes en el arbitraje. Muchas veces lo que para una cultura sería algo normal, para otras no lo sería o no sería tomado de la misma manera. Y pues pudiéramos pensar que todos van a pensar igual que nosotros, pero no es así. Decía, todas estas vivencias, estas cuestiones sociales y culturales tienen un reflejo en la conducta y por ejemplo, en cómo se van a desempeñar los representantes de las partes en un arbitraje. Puede ser que para algunos, por ejemplo, presentar una recusación tenga fundamento. Para otros se ha visto como una cuestión táctica y que a lo mejor pues no tenga mayor trascendencia en el arbitraje, alguna cuestión, por ejemplo, alguna declaración de imparcialidad o independencia. De ahí que, como les decía, este esfuerzo que ha llevado a cabo ICA me parece plausible y esto pues permite hacer uniforme y homogenizar la conducta de las partes en el arbitraje. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Macarena. Muchas gracias, Jennifer. También quisiera agradecer la invitación y saludar a Flavia y a Cecilia, grandes amigas aquí, y también quienes incentivan el desarrollo de estos mecanismos a través de sus distintos roles y funciones. Mira, el principio de buena fe es un principio que rige el derecho en general, es un principio base del acuerdo social. La buena fe habla del actuar a través de principios de ética, de hacer lo correcto. Y si nosotros, tú lo comentaste, estamos en una situación de crisis mundial, de pandemia, de dolor, de complejidades para también administrar la justicia, creo que es un principio que debiera estar más vivo que nunca. Ahora, dicho eso, también hay instituciones jurídicas que de alguna manera van en la búsqueda de la buena fe cuando tiene que pronunciarse el tribunal, como por ejemplo la teoría del acto propio, como por ejemplo el abuso del derecho. Todas esas son instituciones jurídicas que de alguna manera buscan plasmar durante el procedimiento la buena fe, porque si esa no está instalada en un juicio arbitral o en un juicio ordinario,
tenemos estos desarrollos doctrinarios muy importantes. También de alguna manera se consagran en las legislaciones, algo ya comentaban mis colegas, y en los reglamentos institucionales el principio de buena fe. El Camp Santiago recién dictó un reglamento nuevo este año, al igual que la ICC, que tiene un reglamento nuevo, donde señala en el artículo de la conducción del procedimiento arbitral que las partes en todo momento deben actuar de buena fe, evitando conductas ilícitas o dilatorias, porque ahí está donde siempre vamos a tener este margen, donde yo debo actuar según una correcta convicción de lo debido, o me puedo pasar de la línea ya a lo ilícito, donde entramos a otro campo, ¿cierto? Nosotros queremos propender a estándares de conductas de buena fe que no siempre caen en un delito, sino que en la correcta conducta de las partes en un juicio. Y es ahí donde debiera de alguna manera manifestarse cuando esto no se cumple en las costas, por ejemplo. Cuando un árbitro determina las costas, establecer cómo fue el comportamiento. ¿Fue dilatorio? ¿No fue dilatoria? Y solo para cerrar, la importancia de la buena fe procesal, que es la que estamos hablando en definitiva, con la generación de confianza. Hoy día nosotros vivimos en una región del mundo con muchos cambios políticos, estamos viviendo crisis de confianza en general en las instituciones, distintas instituciones en general de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar alertas y también quienes somos profesores poner mucho empeño en la formación de los futuros abogados, transmitiendo este principio de la buena fe y la importancia que esté presente de principio a fin en una tramitación de un arbitraje, de un proceso de mediación o de un juicio ordinario. Es así, Macarena. Sin duda la tarea docente en una construcción de otra visión a futuro es muy relevante, está cambiando, la internacionalidad marca, y lo decía Cecilia también, que debemos tomar en consideración las visiones culturales, ¿no?, de otras jurisdicciones, otras tradiciones jurídicas. Bueno, y a propósito de eso, vos introducías también un tema puntual. ¿Han detectado concretamente alguna manifestación de algún ese ejercicio abusivo de las facultades procesales en la pandemia? No sé si, Macarena, tú querías hacer alguna puntualización y luego traslado, por supuesto, la palabra a las demás panelistas. Mira, hay una mala noticia y es que sí, se ha detectado, pero la buena noticia es que es una conducta excepcional. O sea, yo te puedo decir que de un número de tramitación de cientos de casos, uno ha podido advertir en 1, en 2 o 3 casos algún tipo de conducta que puntualmente en esta pandemia va en contra de ese principio de la fe, de buena fe, y en qué se manifiesta. 2 ejemplos. En Chile se dictó el año pasado una ley donde se hace cargo de distintas suspensiones de plazo con ocasión del COVID, ¿cierto?, para el sistema general, y también se aplica para el arbitraje tanto institucional como ad hoc. Las partes de común acuerdo, a lo mismo que en la justicia ordinaria, han seguido adelante en más del 90% de los casos con los juicios, ¿cierto? Las partes concurren a la audiencia de prueba, se presentan las pruebas. En muchos casos, y creo que uno también saca aprendizajes, queda constancia de que ambas partes están de acuerdo en conjunto con el árbitro. Y incluso la misma ley, Jennifer, establece un plazo perentorio de 5 días para presentar un incidente si es que por alguna razón de la pandemia yo no tuve todas las herramientas para presentar debidamente mi prueba. Eso incluso no ocurre. Tiempo después una parte ve de alguna manera que no va a tener éxito su pretensión y señala, no, mira, esta ley que era de orden público ordenaba suspender el procedimiento en el término probatorio, cuando no es así. Entonces, tú ves ahí que a raíz de la pandemia ahí puede haber algún abuso. Y por otra parte, de nuevo, en un juicio a lo mejor un abogado quiere seguir adelante, está de acuerdo con el árbitro, la pandemia no impide, hoy día existen las herramientas tecnológicas, pero en el juicio de al lado establece que no, que en realidad esta norma pareciera ser obligatoria para suspender. Entonces han habido casos, pero yo insisto, son excepcionales y quiero destacar
la voluntad de las partes, sobre todo de la mano del liderazgo de los árbitros, que ahí es algo muy importante para el manejo del procedimiento arbitral. Exacto, el equilibrio entre el ejercicio del poder de dirección y el trato justo e igualitario que proteja la validez del laudo. Difícil tarea sin dudas de los árbitros. Flavia, ¿conoces algún ejemplo puntual de ese ejercicio de mala fe durante la pandemia? ¿Qué ha pasado con Brasil? Pienso que en Brasil las partes fueron más colaborativas durante la pandemia. Después de 6 meses de la pandemia Creo que nos hemos quedado sin Flavia, la tecnología tiene esos inconvenientes, así que Cecilia, te doy la palabra y si vuelve Flavia, luego retomamos con ella. Claro que sí. Bueno, como decía Macarena, hay buenas y malas noticias y buenas y malas respuestas frente a la pandemia. En general, me parece que el mundo y la sociedad sacó lo mejor de sí. Me enorgullece, me da mucho gusto ver que el arbitraje tuvo la capacidad, con esa flexibilidad que lo caracteriza. El arbitraje pudo adaptarse a las circunstancias y las audiencias se tornaron virtuales. Claro que no faltó el abuso de alguna parte justificada o injustificadamente queriendo suspender el arbitraje, prorrogar indefinidamente la celebración de alguna audiencia, pero en general mi experiencia fue muy buena. En prácticamente todos mis casos, sea como abogada o de parte o como árbitro, nos dimos a la tarea de contratar una licencia para las audiencias, tal vez si nos hacía falta un buen micrófono, una buena cámara, pues instalarla y sacar adelante el trabajo. Creo que como sociedad hubo una muy buena respuesta. Y también de parte de las instituciones, el flexibilizar los procesos, el no tener que presentar en físico o en papel los documentos, sino por correo electrónico, los propios árbitros tener las reuniones de deliberación ya no presenciales, sino de manera virtual, los lineamientos que dieron a conocer las distintas instituciones para pues facilitarnos el trabajo y para uniformar, homogeneizar la práctica. Creo que la respuesta fue en general muy buena, muy positiva, y creo que varias de estos adelantos o de estas, pues los lineamientos, el uso de la tecnología, varios creo que los vamos a adaptar y vamos a seguir disfrutando de esto. Es así, Cecilia, mucho de eso llegó para quedarse, como dicen. Flavia, retomamos las ideas que estabas comentando. Ahí sí, Hola. Flavia. Sí, Nos decía que Brasil dio buenas novedades. Es auspicioso lo que nos puedes compartir. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí. Qué bueno. Entonces, voy a solamente hacer otra. Aquí. Como yo hice una investigación para un artículo y con las 6 instituciones más importantes de arbitraje, el porcentaje de procedimientos suspendidos era muy bajo. En media como 7 a 9%, y en algunas instituciones ningún procedimiento fue suspendido. El número de audiencias canceladas fue mayor al principio de la pandemia. Después, desde mediados del año pasado, las instituciones ya estaban haciendo muchas audiencias virtuales, y no solamente las audiencias procesales, sino también con testigos y expertos. En los casos que yo trabajo como abogada, tuve solamente uno en que la audiencia fue pospuesta
2 veces, pero la audiencia estaba agendada para la primera semana de la pandemia en Brasil. Me acuerdo que era un lunes de marzo y el viernes antes el tribunal pospuso para mayo, porque entonces pensábamos que la pandemia sería algo como 1 o 2 meses. Después se pospuso nuevamente para julio y en julio hicimos la audiencia virtual con testigos, expertos y todo se pasó muy bien. En los casos que trabajo como árbitra, tuve uno solamente que fue suspendido por mucho tiempo. Inicialmente porque en la fábrica estaban de vacaciones colectivas por cuenta de la pandemia y eso impactaba en la participación de algunos testigos. Y después, por acuerdo entre las partes, pero en el inicio del 2021 hicimos la audiencia virtual con testigos y se pasó muy bien. Y en otro caso, la inspección in loco de la pericia fue pospuesta una vez por cuenta de que uno de los expertos de las partes, que era mayor y no se sentía muy seguro de viajar en marzo de ese año, cuando tuvimos la segunda ola de la pandemia en Brasil y él todavía no había tomado la vacuna. Después, cuando la situación mejoró un poco en Brasil y él ya había se vacunado, la inspección fue realizada. No pienso que esos casos fueron por estrategia procesual o litigio de mala fe. Además, si antes de la pandemia era difícil probar el dolo para que se tenga una condenación de mala fe, durante la pandemia, con argumentos de la salud, es aún más difícil. Es así, gracias Flavia. Realmente los ejemplos que tú describes parecen más dejar en evidencia la flexibilidad del procedimiento arbitral que situaciones de abuso de derecho o ejercicio de mala fe. Muchas gracias, Flavia. Muy interesante tu investigación. Otro de esas grandes preguntas que agrupamos hoy, ingresamos en lo que es el deber de revelación, de alguna manera vinculado a lo que estábamos hablando antes, pero en este caso, buena fe, transparencia de parte del árbitro, de los miembros del tribunal arbitral respecto de las partes y los demás intervinientes en el arbitraje. Deber de revelación del árbitro, la extensión y las consecuencias de su violación. Creo que las jurisdicciones que involucramos hoy, con estas 3 representantes, tienen mucho para contribuir en este debate. Cecilia, ¿querés introducir un poquito el tema y darnos tu visión desde México, pero además tu visión internacional, ¿no? Muchas gracias, Jennifer. Bueno, este tema, vaya que ha sido polémico y hay pues muchas ideas y muchas opiniones al respecto, ¿no? Y así podemos ver que justamente cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y hay quienes piensan de una manera o de otra. Yo creo que en esta época el caso del que se ha hablado constantemente en distintos foros es el de Halliburton contra Chubb. Sabemos que la Suprema Corte en Reino Unido en noviembre del año pasado dictó precisamente una resolución final que dio mucho que pensar al arbitraje sobre estos temas de imparcialidad, revelación y la confidencialidad de los árbitros, ¿no? Y creo que podemos resumir este caso de Halliburton contra Chubb, qué tanto está peleada la confidencialidad con el deber de imparcialidad y revelación. Como sabemos, y les platico, esbozo muy brevemente este caso, resulta que uno de los árbitros se había desempeñado, de hecho el presidente del tribunal arbitral, que fue designado por la institución, se había desempeñado en otros arbitrajes en donde una de las partes estaba involucrada y no lo reveló. La justificación para no haberlo revelado, la justificación del árbitro era que no podía dar a conocer que había estado involucrado en esos otros arbitrajes y que él había sido designado en este caso, en el de Halliburton contra Chubb,
precisamente por la experiencia y los conocimientos que él tenía. Pero Halliburton dice, pues no, esto me afecta porque él tiene ya conocimiento de lo que sucedió en el otro arbitraje. Al final, lo que se consideró, y hubo varios pronunciamientos, incluso instituciones como la London Court, la CCI, dieron su opinión al respecto. Al final quedó firme el laudo, pero como les decía, nos dejó pensando mucho sobre el tema del alcance de este deber de divulgación, y si está peleado o no con la confidencialidad. Es así, y todo el debate en torno al criterio para valorar el revelar o no, criterio objetivo, criterio subjetivo. Últimamente y recientemente han surgido criterios incluso mixtos. Si hablamos del caso Halliburton, no podemos obviar ir a tu comentario, Flavia, con esa perspectiva de jurisprudencia brasileña. Por favor, Flavia. Últimamente, el deber de revelación ha sido muy debatido en Brasil, especialmente debido a la decisión del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo en el caso Fasson. Pero antes de comentar esta decisión, es importante comprender el marco legal existente en Brasil y el entendimiento doctrinal mayoritario que me preguntaste también. Primero, es importante decir que el artículo 13 de la Ley Brasileña de Arbitraje determina que puede ser árbitro cualquier persona capaz y que tenga la confianza de las partes. El tópico de la confianza de las partes causa muchas dudas y fue debatido en el caso Fasson. Además, el artículo 14 determina quién no puede actuar como árbitro y trata del deber de revelación. Y acá voy a leer nuevamente. Están impedidos de actuar como árbitro las personas que tengan con las partes o con el litigio alguna de las relaciones que caracterizan los casos de impedimento y sospecha de los jueces, aplicándoseles, según convenga, los mismos deberes y responsabilidad conforme a lo dispuesto en el Código de Proceso Civil. Esa referencia a lo dispuesto en el Código de Proceso Civil y las reglas aplicadas a los jueces también se debaten. El párrafo único del artículo 14 trata del deber de revelación y dispone: la persona nombrada para actuar como árbitro tiene el deber de revelar, antes de aceptar el caso, cualquier hecho que denote dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. La ley no prevé las consecuencias del incumplimiento del deber de revelación. Por fin, el artículo 32 contiene las causales de anulación del laudo y dispone que es nulo el laudo arbitral si 8. No han respetado los principios que tratan el artículo 21, párrafo segundo de la presente ley. Entre esos están el principio de la imparcialidad del árbitro. Ante eso, se quedan las cuestiones. ¿El mero incumplimiento del deber de revelación sería suficiente para justificar la anulación del laudo? ¿O sería necesario analizar cuál fue la información revelada y el contexto de la ausencia de revelación? La doctrina parece indicar que es la segunda opción. En primer lugar, la doctrina enfatiza el cuidado que debe tener el árbitro y la necesidad de cumplir con el deber de revelar. Asimismo, se entiende que el solo incumplimiento del deber de revelación no implica en la parcialidad del árbitro. La tesis de doctorado de Carlos Elías sobre el tema destaca que la violación del deber de revelación no es medida directa ni causa suficiente de la parcialidad del árbitro. Según él, el deber de revelación no debe confundirse con la imparcialidad, ni su incumplimiento debe conducir a un proceso arbitral. Selma Lemes, una de las autoras de la Ley de Arbitraje brasileña, explica que eso se justifica porque se hace necesario el análisis de la información no revelada
ya que no es la falta de revelación lo que justifica la acción de nulidad, sino la imparcialidad del árbitro. O sea, si el hecho no revelado es importante, real y capaz de influir en el juicio del árbitro. Y acá yo les recuerdo el artículo 32 de la ley, que tiene las causales de anulación y que solamente menciona los principios del artículo 21, donde está la imparcialidad, el deber de revelación. Según Luis Olavo Batista, la nulidad del laudo, basada en el incumplimiento del deber de revelación, depende del establecimiento de un nexo de causalidad entre la supuesta parcialidad y falta de independencia y el hecho omitido por el árbitro. Concluyendo, con base en la doctrina, el incumplimiento por sí solo parece no ser suficiente para la nulidad del laudo. Una violación del deber de revelación no crea en sí mismo una apariencia de parcialidad o dependencia. Es necesario que se analice también qué información no se reveló y si se esperaba que el árbitro revelara ese hecho y su impacto en la apariencia de imparcialidad. Pero una decisión reciente del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo anuló un laudo arbitral bajo la fundamentación de la violación del deber de revelación por el árbitro. Aunque esta decisión está pendiente de recurso al Superior Tribunal de Justicia, me ocuparé en los próximos minutos del caso Fasson. Bueno, sobre los hechos del caso, lo que sabemos es que el presidente del tribunal, nombrado por los coárbitros, en el curso del arbitraje fue nombrado por el demandado para actuar como coárbitro en un otro procedimiento. Debido a un cambio en el nombre del demandado, que el árbitro no prestó atención, él aceptó el nuevo nombramiento y no hizo revelación adicional en el primer caso. Tal hecho solo llegó al conocimiento de la otra parte después del laudo arbitral. El árbitro fue interrogado y emitió una orden procesual aclarando la situación e informando que era un litigio no relacionado, no cual se debatían cuestiones distintas. La parte que perdió el arbitraje recorrió al judiciario requiriendo la anulación del laudo. El juez de primer grado confirmó el laudo, pero el Tribunal de Justicia declaró nulo el laudo arbitral por violación de los artículos 14 y 32, inciso 8 de la ley de arbitraje, con fundamento de que hubo violación a los principios a que se refiere el artículo 21, párrafo 2, a saber, la imparcialidad del árbitro. Sobre el tema del incumplimiento del deber de revelación, el tribunal registró en su resumen de la decisión prohibición de omitir y retener cualquier dato que se considere específicamente relevante para el ejercicio de la función de árbitro. Además, en su fundamentación, el tribunal destaca una relación directa entre el incumplimiento del deber de revelación, comprendido de un modo muy amplio, la importancia de la confianza de las partes, como un pilar del arbitraje de conformidad con el artículo 13, y la sospecha de imparcialidad de árbitro. Según la decisión, al ponerse como un juez, existe el deber del árbitro de informar de manera amplia e inmediata, y acá yo voy a leer, toda y cualquier información personal o profesional que puede generar dudas justificadas a la imparcialidad e integridad del árbitro. Deben ser comunicadas de manera inmediata. Por fin, el tribunal concluye que la no revelación inmediata de un hecho tenido como grave anuncia una quiebra de confianza que caracteriza la sospecha. Sin embargo, parece que no se analizó al fondo el caso, y si la controversia del segundo arbitraje estaba realmente relacionada a la primera, si hubo hechos capaces de influir en el árbitro y comprometer su imparcialidad o la existencia de daños y prejuicios sufridos por las partes. Además,
La decisión menciona, yo creo que de manera equivocada, el caso Abengoa, juzgado por el Superior Tribunal de Justicia en el contexto de una solicitud de reconocimiento del laudo arbitral extranjero. Aunque esa decisión sea de un importante tribunal de Brasil, es una decisión puntual y que está pendiente del recurso ante el Superior Tribunal de Justicia. Muy interesante. Vemos cómo esa realidad internacional hace que los casos de overlapping, los casos en que el expertise para determinada disputa genere además esa posibilidad, ese margen de riesgo de designaciones reiteradas de determinados árbitros para materias vinculadas y generan este problema sin duda. Y nos gustaría conocer qué pasa con Chile. Macarena. Gracias, Jennifer. Estaba tomando nota del caso que comentaba Flavia, aquí no lo conocía, así que lo vamos a buscar. Mira, yo creo que en este tema de la revelación de conflictos, tenemos que estar frente a un concepto que se utiliza mucho en el sector minero, que es la mejora continua de los estándares. Yo creo que aquí siempre vamos avanzando, ya sea por una convicción propia de la sede jurisdiccional o por experiencias extranjeras, ¿cierto? Y en ese sentido, nosotros vemos distintos escenarios. Un escenario donde el árbitro es designado de común acuerdo por las partes, por ejemplo. Hay una confianza, ellos tienen que haber conversado, ellos decidieron qué persona iba a resolver su conflicto y depositaron la confianza en él. Otro caso es cuando la institución designa a un árbitro a solicitud de las partes. Esa es la realidad en casi el 90% de los casos que conoce el CAM Santiago. Entonces la responsabilidad es muy grande. Más allá de que la cláusula incluso señale que las partes nombrarán de común acuerdo, se deposita la confianza en el consejo que nomina. Consejo que a su vez no puede ser nombrado, y eso ha sido históricamente en el CAM. Si tú eres consejero nominador, tú quedas excluido para ser árbitro en algún caso. Entonces eso ya genera de alguna manera una confianza. Y después podemos distinguir otra situación. Primero son las normas legales y estrictas que establece el Código de Procedimiento Civil como causales de implicancia y recusación para un juez ordinario, ¿cierto? En Chile el árbitro se asimila jurídicamente también a un juez. Entonces uno pudiera quedarse en ese primer escalafón de decir hay 5 causales, hay grados de consanguinidad, casos concretos, ¿cierto? Después están las normativas internacionales, tenemos las normas de la IVA, el tan conocido semáforo, ¿cierto? Tenemos las normas de Praga, lo que se ha trabajado en distintas instituciones, pero también tenemos las normas institucionales propias de cada centro. Y como les comenté cuando hablábamos de la buena fe, nosotros recientemente dictamos un nuevo reglamento donde vamos un paso más allá incluso y se señala que la persona designada como árbitro, que tiene que suscribir una declaración de independencia, imparcialidad y disponibilidad también, hoy día el tiempo es muy importante, dará a conocer cualquier hecho o circunstancia que pueda dar lugar a dudas razonables. Entonces, ¿cómo tenemos distintos estándares dependiendo de frente a qué normativa estemos analizando para que el árbitro revele? Ahora, dicho eso, es complejo porque al menos la experiencia de Chile, Jennifer, nosotros somos una comunidad jurídica pequeña. Chile tiene una población de 18 millones de habitantes a lo largo de todo el país y si tú vas a hacer ese close-up al mundo jurídico, es un mundo pequeño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero también poner un equilibrio razonable, porque de alguna manera en un país que no tiene tantos habitantes como puede ser Brasil o México, las relaciones pueden surgir naturalmente y no por eso tú te vas a tener que excusar en todos los casos. Por eso, y con esto quiero ir cerrando, es muy importante la relación y la conversación que se produzca entre el árbitro que tiene una duda razonable y el centro de arbitraje como puente válido entre las partes. Porque aquí uno puede decir, bueno, vamos a ser más papista que el Papa, decimos en Chile, como que vamos a decir siempre, no podemos, porque mira, una vez lo vi pasar por afuera de mi oficina.
entonces tú también te quedas sin buenos profesionales que cumplan el rol de árbitro. Pero por supuesto que ese equilibrio, si la balanza tiene que ir hacia algún lado, va en la revelación, que las partes pueden aceptar o no, ¿cierto? Y ahí yo creo que viene una segunda derivada, que es qué pasa cuando durante el procedimiento arbitral hay una causal sobreviniente. Y ahí nos volvemos al principio de la buena fe. Tener cuidado en eso. Hay un árbitro que reveló, que se confirmó, que no tiene ninguna causal para no conocer del caso, comienza la tramitación y durante la tramitación, por ejemplo, se le da patrocinio y poder a un abogado que a sabiendas se sabe que tiene una amistad o que tiene alguna relación o que se le encargó algún informe. Entonces es ahí, yo creo, donde también tenemos que estar de acuerdo en los estándares y cuidar de alguna manera la buena fe de la mano de la necesidad de tener altos estándares de revelación, que no se transforme en una herramienta para sacar un árbitro que está conociendo de un caso esas potenciales causales sobrevinientes durante el juicio. Exactamente, y bueno, pusiste sobre la mesa indirectamente otra pregunta inevitable, que es, en caso de duda, ¿revelar de más o no hacerlo porque da oportunidad a planteos, recusaciones, objeciones, teniendo presente además que los estándares internacionales, entre otros las reglas de conflicto de la IVA, marcan como pauta que el hecho de que el árbitro revele una circunstancia no implica una confesión de afectación de su imparcialidad e independencia. Por el contrario, si entendiera que se vieron afectados, renunciaría. Bajo esas pautas, ¿qué hacemos? Flavia, ¿cuál es tu opinión? Actualmente yo diría revele. Una de las consecuencias del caso Fazón son, bueno, uno, un incentivo a nuevos pedidos de anulación con alegaciones similares, pero también una avalancha de nuevas revelaciones por los que fueron nombrados como árbitro. Y algunas en una etapa bastante avanzada del procedimiento y también causando impugnaciones superficiales. Pero con la decisión del caso Fazón, muchos árbitros hicieron como un double check en sus casos y hicieron nuevas revelaciones. Es así, todo un desafío, y además recordando que siempre es una tarea que no solamente requiere una actitud activa de investigación al momento de ser considerado candidato y aceptar, sino a lo largo de todo el procedimiento arbitral. Un desafío sin duda. Bueno, designación del árbitro. La pregunta que llega es, ¿árbitro único o tribunal arbitral? Ese clásico de un tribunal colegiado de 3 miembros. ¿Cuál es la costumbre en los países? Empecemos por Macarena. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, en Chile menos de un 2% son tribunales colegiados. La verdad es que hay una cultura desde siempre de tener tribunales unipersonales. Casos tal vez muy cuantiosos y muy complejos solicitan un tribunal de segunda instancia arbitral colegiado, pero yo te diría, Jennifer, que según las estadísticas de lo que fue el año 2020 y 2021, donde se han ingresado aproximadamente 700, 800 casos, no son 10 casos los que tienen tribunales colegiados según las cláusulas. En cuanto a los costos, el tribunal colegiado en relación al tribunal unipersonal, según el tarifario que está en la misma página web del centro, es un 50% más caro, no es el triple por tener 3 árbitros, ¿cierto? Pero así todo, yo te diría que la cultura ya arraigada es desde siempre, porque no hay un año que yo te dijera, no, mira, hubo un 20, un 25%, o sea, todos los años son contados con una mano los tribunales que de primera instancia son colegiados y de segunda instancia no alcanzan a ser más de 10. Y esa es una proporción muy, muy baja porque termina siendo de partida la decisión de las partes. Y por otra parte, también es tan poca la costumbre que hay de tribunales colegiados, Jennifer, que cuando hay,
se instala esta duda del abogado de parte, porque no es algo que tengamos la costumbre. Entonces, una parte nombra a uno, el otro nombra al otro, entre los dos nombran al tercero, si no hay acuerdo no nombra a la institución, y es ahí cuando como que nos desordena un poco a lo que estamos acostumbrados nuevamente y a lo que los mismos árbitros en Chile están acostumbrados, que son tribunales unipersonales. Entonces hay una sensación, yo solo lo digo en una sensación porque hay una confianza en el actuar de los árbitros, no hemos tenido tampoco ningún incidente ni solicitud de nulidad porque haya en definitiva ocurrido algún acto imparcial, pero sí hay una sensación, pero por esto mismo que yo creo que es la falta de costumbre. Y ya ha funcionado, así que eso es la experiencia en Chile. Perfecto, muchas gracias. Seguramente luego volvamos contigo para indagar un poquito más de esa experiencia. Recuerdo a todos los asistentes que pueden enviar preguntas. Esto enriquece el debate y debemos aprovechar que tenemos 3 panelistas, como ya he dicho, de lujo, con un gran expertise internacional, que seguramente pueden contestar todo aquello que sea cuestionado por los participantes. Cecilia, ¿cuál es la experiencia sobre la integración de tribunal arbitral o designación de árbitro único en México? Bueno, en México tenemos, bueno, la regla general, como sabemos, es seguir el criterio de la cuantía y la complejidad del asunto. Si se trata de un asunto cuantioso o complejo, lo preferible es que sean 3 árbitros. Si no hay, tenemos 2 instituciones que aunque ven arbitrajes internacionales, pero bueno, son instituciones mexicanas, que son el Centro de Arbitraje de México y la Cámara Nacional de Comercio. El Centro de Arbitraje de México prevé que si las partes no se ponen de acuerdo sobre el número de árbitros o si no lo han pactado con anterioridad, el número de árbitros será 1. Y la Cámara Nacional de Comercio, por su parte, prevé que el número de árbitros será determinado por la Comisión de Arbitraje, considerando los comentarios de las partes y siguiendo estos criterios que he mencionado. En lo personal, me parece que tiene sus pros y sus contras como todo. Me parece que hay que tomar en cuenta estos 2 criterios antes de tomar cualquier decisión. Me parece que es lo más atinado porque no podemos pensar en una solución para todos los casos, ¿no? Sea 1, sea 3, los casos son diferentes, tienen sus particularidades y atendiendo a esas particularidades es que hay que tomar la decisión sobre el número de árbitros. Por eso soy de la idea y cuando me preguntan, cuando se está preparando o se está redactando una cláusula de arbitraje y me preguntan cuál es el número más conveniente de los árbitros, sugiero no pactarlo y dejarlo para cuando se presente la controversia. Ahora, en la práctica, decía, tiene sus pros y sus contras. Si es árbitro único, ciertamente el arbitraje será más fluido, no habrá problemas de agenda, en fin, el árbitro, él solo, ese árbitro único, le dará fluidez al procedimiento. Por otro lado, me parece 3 árbitros enriquecen la discusión. Algo que uno de los árbitros no ve, el otro lo ve. Y no, en la discusión, en la redacción, siempre enriquece el contenido y la discusión el que sean 3 árbitros. Y bueno, está esto ejemplificado en el dicho, ¿no? 3 cabezas piensan mejor que una. Y sí, hay veces que siendo árbitro único se siente uno solo, ¿verdad? Sí se siente lo del sole arbitrator. Es el no tener con quién discutir, con quién rebotar una idea y darle irle dando forma a la resolución no se tiene. Y en cambio 3 árbitros, como decía,
opinan diferente, alguien ve algún punto que había sido pasado por alto, la revisión también es mucho más rica, pero también tiene la desventaja que hay conflictos de agenda, a lo mejor puede ser una discusión un poco... que no sea muy productiva, muy fructífera, pero en fin, tiene sus pros y sus contras. Es así. Por ahora, para ir llevando el score, tenemos por un lado árbitro único preponderantemente en Chile. La visión de México depende de la cuantía del asunto, la complejidad, diversos factores. ¿Qué pasa con Brasil? ¿Árbitro único o tribunal arbitral? Ya que la tribunal arbitral estatístico indican que estos son, por ejemplo, Se nos perdió un poquito Flavia, la tecnología, como dijimos, tiene esos inconvenientes, hace que nos encontremos de lugares tan distantes con facilidad, pero tiene esas contras. Vuelvo a Macarena, porque... ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, Flavia, porque es muy importante que nos confirme, nos diga la visión brasilera. ¿Qué pasa con Brasil? Ahora sí te escuchamos. Perdón, no sé qué se pasa con mi internet hoy. Bueno, definitivamente yo diría que la preferencia en Brasil es por tribunal arbitral. Los datos estadísticos de las instituciones, por ejemplo, el CAN-CCBC, en 2019, solamente 4% de los casos tuvieron árbitro único. Y en 2020, 7%. Esto también es mi experiencia actual. Yo solamente trabajé una vez con árbitro única y hace algunos años. Actualmente, yo tengo un procedimiento abreviado, un expedite procedure, bajo el reglamento de la CCI, y aunque la regla para ese tipo de procedimiento sea el árbitro único, en ese caso, las partes insistieron que fuera con 3 árbitros. En la mayoría de los árbitros son indicados por las partes y el presidente por los coárbitros. Pero casi todas o las principales instituciones de arbitraje de Brasil tienen una lista de árbitros, aunque las partes no tengan que escoger árbitro de esas listas. En algunas instituciones, el presidente del tribunal debe ser de la lista. Hay algunos casos que las instituciones nombran los árbitros, especialmente cuando hay muchas partes y no hay consenso entre ellas, pero son muy pocos también. Por ejemplo, en el CAN-CCBC, que tiene los datos estadísticos, en 2019, solamente 6% de los nombramientos fueron realizados por la administración del CAN. Y en 2020, solamente 2.6%. En Brasil, no pienso que las partes aún tienen la idea del árbitro del parte, como mencionaron Ceci, Macarena principalmente, creo. Sí, las partes quieren indicar un árbitro de su confianza, está incluso en la ley, y que tengan una visión del derecho o del procedimiento que sea favorable. Pero yo pienso que un punto que influencia en la preferencia por tribunal arbitral en Brasil es el hecho que no hay recursos de los laudos arbitrales. Y en Brasil hay una práctica de recurso muy arraigada en la cultura del litigio. Nadie se contenta con la decisión del juez de primer grado. Y en la práctica judicial tenemos muchas oportunidades de recurso y los recursos son decididos por órganos colegiados, 3, a veces 5 o más miembros. Entonces pienso que la voluntad de las partes es más por tener un órgano colegiado con 3 miembros, porque será la decisión final y no si hay recursos de los laudos arbitrales. Entonces pienso que es como tener una decisión de un tribunal de justicia. Son varios temas que introduces tú, Flavia, en tu comentario, porque por un lado hablas de justamente la elección de los árbitros. Macarena, y a eso iba mi pregunta, también lo ha mencionado en alguna de sus intervenciones, pero por el otro lado,
tú refieres al tema del árbitro de parte, y su rol ha sido muy debatido en el ámbito internacional. Macarena, vos hablabas de que en Chile la preponderancia sin duda la tiene el árbitro único, pero también hacías aportes en cuanto a la designación, porque sin duda, desde otras jurisdicciones, en la hipótesis de la designación de un árbitro único, y sobre todo pensando en que las partes, no al momento de pactar la cláusula que están aún en la luna de miel contractual, sino al momento de la disputa, tener que ponerse de acuerdo para la designación de quien resuelva el conflicto es complejo. ¿Cuál es el procedimiento preponderante entonces de elección de ese árbitro único? Como te comentaba, hoy día en la mayoría de los casos, una mayoría altísima, o sea, más del 90%, la elección del árbitro se le confía al Consejo Coordinador del CAM. Sí hemos querido hacer esfuerzo porque nosotros creemos importante que el nombre muchas veces salga del acuerdo de las partes. Ahora, es una buena noticia la confianza, sobre todo que en menos de un 3% hay una solicitud de cambio fundada, o sea, fundada ampliamente si es que existe algún antecedente que no se tuvo a la vista, pero ha resultado, ha sido un sistema donde las partes confían, donde el árbitro se confirma y donde en definitiva se llega a un laudo final. Entonces, aquí vemos en nuestra jurisdicción dos elementos distintivos. Por una parte, en la mayoría de los casos, más del 90% es la institución quien designa, y en más de un 98% son tribunales unipersonales. Yo te diría que hay una muy mala, no sé si la palabra es una mala mirada, pero hay una mala apreciación respecto a que existan árbitros de parte. Eso ya quedó como en un arbitraje o en un estilo más pasado, de antes, como que no se cuestionaba, porque eso no lo hace ni mejor ni peor. Eso no quiere decir que el tribunal esté infiltrado por los intereses de una parte, sino que son costumbres que van cambiando de alguna manera. Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un mecanismo que se ha desarrollado con mucha fuerza hoy día, que son los dispute boards, ahí que te acompañan en la ejecución de un contrato, las partes nombran cada uno a uno y va de alguna manera mirando qué es lo que le pasa al mandante o al contratista, dependiendo quién lo haya mirado, en una resolución de ir viendo o cerrando conflictos en la medida que aparecen. Pero cuando se trata de dar un juicio, de resolver una contienda sobre la base de los antecedentes que existen en el expediente, parece que es el abogado el que te tiene que representar y nunca el árbitro, sean 3 o sea 1. Entonces yo creo que por ahí es donde ya está consolidada esta cultura del árbitro unipersonal. Yo te insisto, a nosotros nos gustaría que se nombraran más por las partes. Desde este año estamos invitando a una audiencia previa a las partes para que de la lista, el CAM Santiago tiene una lista de árbitros, sin perjuicio que las partes siempre de común acuerdo van a poder designar a alguien que no esté en la lista. Eso es muy importante señalarlo. Y ha resultado, se han puesto de acuerdo. Y por otra parte existe, porque las partes renuncian a los recursos en la cláusula, eso se ratifica en el primer comparendo, pero existe un recurso que es irrenunciable, que es la queja. La queja es básicamente un recurso disciplinario, no es una instancia, por eso muchas veces se rechaza, porque la Corte de Apelaciones, que es el superior del árbitro, dice, mira, aquí trató de verse nuevamente los elementos de los hechos y la aplicación del derecho, pero esto no es una doble instancia, sino que solo se acoge en la medida que hay una manifiesta arbitrariedad o ilegalidad. Entonces, ya la segunda instancia es un tribunal colegiado, que son las Cortes de Apelaciones de Chile, en la mayoría, por supuesto, Santiago, porque aquí está la jurisdicción. Entonces, ahí también está esta figura del tribunal colegiado, y esto lo cierra un círculo, Jennifer, que es en el fondo la relación también colaborativa que hay entre el arbitraje institucional y el Poder Judicial, una relación de confianza, de respeto, de autoridad, pero donde yo justo estaba hoy día mirando los últimos tomos
que tenemos los últimos 20 años de jurisprudencia de los tribunales ordinarios en relación al arbitraje, y hay un apoyo muy importante en lo que es la mínima intervención, la autonomía, la voluntad de las partes. Pero está ese recurso que, si en definitiva, yo digo, si el árbitro se pegó en la cabeza, la Corte va a conocer del caso y, de nuevo, en menos de un 5% se han acogido y se pide o que se nombre un nuevo árbitro o se dicta una sentencia de reemplazo. Pero eso es un poco, si uno hablara de un círculo que funciona, cómo cierra esto, es que la designación se confía a la institución, que en casi todos los casos es unipersonal, que está este recurso que es irrenunciable y que conoce la Corte de Chile, que es colegiada y donde hay un respeto muy grande por el arbitraje. Entonces, tal vez esos factores, y que hoy día culturalmente no cabe ni siquiera la concepción de árbitro de parte. Para eso están los abogados. Entonces, yo creo que por ahí va cerrando lo que hoy día pasa en Chile. Exacto. Creo que, para resumir la fórmula, es sí, por supuesto, el respeto de la autonomía de la voluntad, aquello que las partes quieren. Si nosotros vamos a esas prestigiosas encuestas de Queen Mary University, vemos que entre los ítems más valorados por los operadores del arbitraje internacional está la elección por las partes de los árbitros, pero sin duda eso no tiene por qué contraponerse con la elección derivada, ¿no? Aquella que se confía a una institución de arbitraje de prestigio, de confianza. Creo que Flavia de alguna manera lo destacaba en sus palabras y nos decía que la ley misma brasileña de arbitraje habla de confianza. Sin duda vamos a estar de acuerdo con que es un factor clave en todo esto, y además traducido tanto en la designación del árbitro como en ese deber de revelación, como en el ejercicio de buena o mala fe de las prácticas arbitrales, traducido en definitiva en la credibilidad y el prestigio de este sistema alternativo, lo pongo entre comillas, de solución de disputas. Me gustaría conocer de Cecilia y de Flavia cuáles son los mecanismos, el procedimiento de elección de esos miembros del tribunal arbitral. De alguna manera, Flavia, vos ya lo indicabas, pero quisiera a ver si me quedé con la impresión adecuada, de que el mecanismo es el clásico, cada parte selecciona y ambos los coárbitros el tercero, pero no sé si quieres confirmarlo, hacer alguna apreciación al respecto, y luego conocer, en el caso de Cecilia, cuál es el procedimiento. Pronto. En Brasil son los con el son el procedimiento institución. Escuchamos más o menos a Flavia. Cecilia. Hay algunas instituciones que tienen el procedimiento de lista. Bueno, sabemos en un arbitraje las partes tienen la posibilidad de acordar el sistema o la forma de designación de los árbitros que quieren seguir. Hay esa libertad. Pero como decía, lo personal, el sistema de lista me gusta. Me parece que le permite a las partes una mayor intervención sobre la integración de los miembros del tribunal. Y puede ser el uso de la lista combinado, en donde, por ejemplo, cada una de las partes designe a un árbitro y el tercero sea seleccionado a través del sistema de lista. O puede ser que los tres árbitros sean seleccionados mediante el sistema de lista y posteriormente entre ellos se pongan de acuerdo para ver quién presidirá. Tienen, como todos, sus ventajas y sus desventajas, pero el sistema de lista, como decía, me gusta porque
permite esa intervención de las partes, y también si son sugeridos por esa lista de árbitros, son sugeridos por la institución, pues también da cierta independencia con las partes. Y también pues permite que las partes consulten su currículum, vean sus cualidades, su experiencia, y se adentren, como decía, participen más de esta integración del tribunal arbitral, que al final la confianza que le tengan las partes al tribunal arbitral, pues tendrá también mucho que ver al momento del cumplimiento voluntario del laudo. Pero bueno, esto no siempre se logra, y hay distintos mecanismos. En fin, todos tienen sus bondades. Es así como decís, Cecilia, y de alguna manera la descripción de todos estos temas que hacían desde el punto de vista de sus jurisdicciones habla de la evolución, de la construcción de una cultura arbitral, habla de ciertos procesos que llevan a la madurez, ¿verdad?, de la cultura arbitral de cada región, y nosotros estamos aquí de alguna manera trabajando para que sea la madurez de la cultura arbitral latinoamericana en general, más allá de contemplar las diferencias. Y entonces la pregunta es inevitable, ya sea en la designación por la institución, ya sea en la construcción de esas listas. ¿Qué pasa con la injerencia de las instituciones? Y hablo de una injerencia positiva en la construcción de diversidad. Y hablo no solamente, por supuesto, que diversidad de género, diversidad además geográfica, ¿no? La localización, y que no sean ciertas zonas geográficas del mundo las que, seguramente de forma merecida, pero ha sido derivado de la historia, han monopolizado la generación y la proliferación de árbitros, ¿verdad?, de ciertas partes del planeta, pero por supuesto que también la construcción de la diversidad racial, o sea, la diversidad en la designación de árbitros de todos los puntos de vista. Entonces, empezamos por Macarena, además, con su rol en CAM Santiago, ¿cuál es su visión al respecto? A Jennifer, y yo creo que en los últimos años se ha avanzado muchísimo. Con esto yo siempre hago el alcance. No quiero decir jamás que antes era peor y que hoy día es mejor. Nos estamos haciendo cargo de los cambios y de las realidades. En el caso del CAM Santiago, hace 3 años nos dimos cuenta que menos del 10% de la lista de árbitros eran mujeres. Y se hizo una invitación especial y se incorporaron 26 mujeres, grandes profesionales, y no era tampoco porque hubiera a priori un ánimo de no designar mujeres en los nombramientos colectivos que se hacen cada 4 años, por ejemplo, sino porque tampoco se presentaban. Entonces hay un doble trabajo, que es de alguna manera acompañar, guiar, empoderar, crear redes de apoyo entre mujeres, esto mismo que estamos conversando hoy día, porque se abre un mundo jurídico donde el rol que ha cumplido la mujer es fundamental. Hay ahí una herramienta especial, ¿cierto?, para acercar a las partes, etcétera. Entonces, si hablamos de la diversidad de género, se ha hecho un trabajo, queda un espacio muy grande, pero por lo menos a mí eso me tiene muy contenta. Y por otra parte, hay una diversidad también generacional. Hace algunos años el ser árbitro de alguna manera solo respondía a una etapa de la vida, que a mí me parece perfecto. Creo que la experiencia, que la sabiduría, pero volvemos al equilibrio, porque también hoy día, que la vida se ha alargado mucho, tú tienes que ir formando de alguna manera este rol del árbitro, y existe una capacidad muy importante en generaciones nuevas. Y hace 3 años que creamos esta institución de los AJCAM, árbitros jóvenes del CAM Santiago. No es muy amigable esto de joven o no joven, pero es una manera de distinguir. Y mira, tienen estudios, tienen idiomas, tienen experiencia, han sido actuarios, y ha sido una tremenda iniciativa para ampliar el acceso a los arbitrajes en causas de menor cuantía,
donde los tiempos que demoran con estos procedimientos expeditos son 4 meses con acuerdo, 6 meses con sentencia. No existe ningún recurso acogido en contra de una de las sentencias que ha dictado alguno de los árbitros, hombres o mujeres de esta nómina. Y ha sido, yo te diría que un ejercicio maravilloso. Se ha creado una comunidad dentro de esa diversidad, porque ya en estas generaciones viene básicamente paritario ya la incorporación de hombres y mujeres, y por otra parte tienen una mirada de camaradería institucional, sin importar que trabajen en distintos estudios, que vengan de distintas regiones de Chile o que no se hayan topado antes en esta comunidad jurídica tan pequeña. Se ha creado un vínculo que ha enriquecido mucho el desarrollo del arbitraje de la mano de la institución, pero lo que yo quiero destacar es que ampliar la diversidad en distintos aspectos también ha ampliado el acceso a la justicia a través de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para muchas partes que creyeron siempre que estos sistemas eran solo para algunos casos y para algunas partes. Muchas gracias, Macarena. Por favor, Cecilia y Flavia, un minutito con su visión sobre el tema. Yo concordo con lo que Macarena dije. En Brasil creo que el papel de las instituciones para el aumento de la diversidad de género está siendo muy importante. Aunque las instituciones no hagan tantos nombramientos, el hecho de estar más mujeres en la lista, por lo menos de mi experiencia personal, después que yo fui puesta en las listas, estuve recibiendo muchos nombramientos, incluso de las partes, porque tenían como, estás en la lista del, por ejemplo, Cáncer CPC o AmCham, entonces como una validad que ya actúa como árbitra, tiene experiencia. Entonces creo que las instituciones tienen un rol muy importante. Coincido totalmente. Las instituciones tienen aquí un rol muy importante, un papel muy importante al incrementar la diversidad, y no solo de género, sino también racial. Las instituciones, al hacer las designaciones fuera de las personas, de los sujetos acostumbrados, va a dar lugar a ese cambio. En la medida que las partes, no solo los abogados, sino los clientes, las empresas que están involucradas en los arbitrajes vean que hay esa diversidad en los nombramientos, van a entrar en la dinámica de ese cambio. Coincido totalmente, creo que está en las instituciones en gran parte el lograr ese cambio y también el cambiar ese bias, esa concepción predeterminada que muchos de nosotros tenemos de manera consciente o inconsciente. El cambio en gran parte está en manos de las instituciones y, por supuesto, en cada uno de nosotros. Es así. Bueno, voy cerrando agradeciendo la participación de las tres. Creo que ha sido muy interesante el intercambio y, bueno, quedará en los asistentes la evaluación de cuán diferentes, pero también cuán parecidos somos en muchos de los aspectos y cuánto podemos aprender unos de otros, una jurisdicción de otra, para que el arbitraje florezca en todo su esplendor en Iberoamérica. Así que muchas gracias de nuevo al canal Arbitraje y particularmente a Lauro por haberme convocado. Não. Muito obrigado, Jennifer, Cecília, Macarena, Flávia, pela disposição de vocês. Queria avisar que esse foi um evento que não é um evento de mulheres. As mulheres convidadas aqui foram nomes casuais que a gente... Então não foi assim, vamos convidar só mulheres. Isso é importante, porque eu nem tinha me apercebido. Aí alguém mandou aqui no chat, olha, que legal, um evento só de mulheres. Mas foi casual, e essa é uma das grandes vantagens da arbitragem, que a gente não tem dificuldade nenhuma de encher um evento com mulheres, e é natural, e eu fico satisfeito que seja assim, foi uma coisa natural. Queria agradecer os nossos patrocinadores, dizer para a Flávia ficar super despreocupada, porque a internet realmente ela nos prega peças,
e apesar da sua conexão estar instável, deu para absorver bastante do que você disse, e espero revê-las em outras oportunidades, em outros projetos, e agradecer muito a disposição de todas vocês. E lembrar que esse seminário fica gravado no YouTube, então quem quiser assistir vai estar disponível. Vocês também, palestrantes, fiquem super confortáveis para divulgar para quem quiserem. Então, desejar um bom dia para todo mundo. De novo, muito obrigado. Obrigado por todas vocês terem essa disponibilidade. E um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.